Un show más sin ningún tipo de duda, posee momentos sencillamente memorables y épicos también. Sin embargo, por su parte, no es ninguna mentira el hecho de que también la serie tiene momentos sencillamente oscuros, extraños, raros, momentos que te ponen a pensar y que de cierta forma te hacen cuestionarte el qué estabas viendo. Esto es común dentro de la propia serie, donde lo retorcido e incluso lo absurdo es prácticamente el pan de cada día. Sin embargo, a su vez, existen momentos los cuales se podría decir que sobrepasan ese límite, momentos que trivialmente denominaríamos como turbios y que el día de hoy vamos a recordar, pues algunos de estos seguro que no se han borrado de tu mente y seguro que hay otros, como el último que veremos hoy, que sencillamente ni recordabas. Así que sin nada más que decir, suscríbete al canal y deja tu like. Hoy te traigo momentos turbios de un show más. Este momento ocurre dentro del primer especial de Halloween de la serie. Todo el episodio plantea historias de terror inventadas por los personajes, y lo importante aquí no es que sea algo real dentro de la continuidad, sino lo que pasa y vemos dentro del mismo. Esta historia la narra Rigby, empieza contando cómo por berrinche le lanza huevos a una casa en Halloween y el dueño resulta ser un mago que lo maldice. Al siguiente día, según su versión, comienza la transformación. Primero le aparece un picaporte en el pecho, luego su cola se convierte en chimenea, su cuerpo se infla, pierde movilidad, hasta que literalmente termina convertido en una casa. Su transformación no es inmediata, es progresiva, y eso lo hace más incómodo de ver, aunque sigue con ese tono absurdo. Después de que Rigby completamente queda transformado en una casa, todos están dentro intentando entender qué fue lo que pasó. El mago llama para dejar claro que la transformación no es el castigo final, sino que apenas es el comienzo. Benson intenta enfrentarlo por teléfono, lo interrumpe, le grita que dejen pasar a Rigby, y es ahí cuando el mago responde que ahora todos van a pagar por lo que él hizo. Se corta la llamada, el ambiente cambia por completo y el grupo se da cuenta de que no se trataba de una simple amenaza más, porque es justo ahí cuando empieza lo verdaderamente turbio. Musculoso es arrastrado al bosque por una fuerza invisible y regresa desollado. Literalmente podemos verlo sin piel en una escena bastante gráfica, la verdad. Fantasmano contesta un teléfono desconectado y es succionado hasta convertirse en ectoplasma líquido. Skips intenta defenderse, pero lo empujan por la chimenea y lo terminan incinerando. Benson es ahogado en el inodoro. Papaleta es aplastado hasta desintegrarse. Mordecai recupera la conciencia solo para ser decapitado por una fuerza invisible, y Rigby, atrapado en su forma de caza, termina aplastado por un huevo gigante que lo rompe. Al final, parece que nadie se asusta con la historia de Rigby, y es ahí cuando este se transforma en el mago de la historia, deseándonos un feliz Halloween. Como dije anteriormente, toda era una historia inventada por el propio Rigby para asustar a los demás, pero eso no quita lo gráfica que fue la secuencia. De hecho, en algunos países y plataformas, ciertas escenas fueron recortadas o censuradas por lo explícitas que resultaban ser, ya que las muertes de los personajes verdaderamente iban más allá. Para mí la más gráfica y fuerte sin duda fue la de Musculoso. Deja acá abajo en los comentarios cuál fue la tuya. Primero vemos una escena bastante fuerte para comenzar este episodio. Rigby está muerto en una cama de hospital y todos están a su alrededor, en silencio, mientras la culpa cae directamente sobre Skips. Cuando todos salen de la habitación, Skips se queda solo y ahí es cuando comienza el recuerdo de lo que pasó. Todo se remonta a cuando estaban jugando vencidas. Skips le gana a todos sin problema, como siempre, hasta que de repente Rigby le gana. Nadie lo puede creer. Skips pide una revancha pensando que fue suerte, pero Rigby vuelve a vencerlo otra vez. Eso empieza a obsesionar a Skips porque algo sencillamente no le cuadra. La derrota lo afecta tanto que empieza a perder la cabeza intentando descubrir cómo Rigby pudo vencerlo. Incluso termina destrozando el cuarto de Mordecai y Rigby buscando alguna explicación, hasta que Mordecai le revela la verdad. Rigby estaba haciendo trampa, pues estaba usando un dispositivo, o sea básicamente un brazo robótico, el cual le daba la ventaja para ganarle en las vencidas a Skips. Después de descubrir el truco, Skips decide entrenar seriamente para una revancha justa. Cuando finalmente vuelve a retar a Rigby, lo obliga a quitarse el dispositivo para que sea un duelo real. Rigby acepta, pero sabiendo lo que iba a pasar, pues después termina convirtiéndose en uno de los momentos más impactantes de la serie, pues todo el enojo y la obsesión que había acumulado terminan explotando en ese momento. Durante el nuevo duelo, Skips empieza a empujar con demasiada fuerza, completamente cegado por la rabia. Rigby no puede resistir y Skips termina rompiéndole el brazo y lanzándolo con tanta fuerza que termina matándolo. Después, lleno de culpa por lo que hizo, Skips se enfrenta a la muerte para recuperar el alma de Rigby y logra ganarle, trayéndolo de vuelta.
pero aún así, el momento se queda grabado por lo impactante que fue ver hasta qué punto llegó Skips por su enojo, y más impactante, ver literalmente a Rigby sin vida. Todo empieza cuando Mordecai, Rigby, Musculoso y Fantasmano escuchan en la radio un concurso organizado por un locutor conocido como el Búho. El reto consiste en quedarse sobre una plataforma gigante el mayor tiempo posible para ganar un auto. Al inicio hay muchos participantes, pero poco a poco ellos cuatro empiezan a sacar a los demás al incomodarlos, hasta que terminan quedando solo ellos. Esto enfurece al Búho, porque su plan era que el concurso durara mucho más tiempo para subir la audiencia del programa. Entonces, decide manipular la situación, les hace creer que uno de ellos quiere quedarse el auto para sí mismo, provocando que empiecen a discutir y pelear entre ellos. En medio del caos, el Búho llena el lugar con nitrógeno y los deja congelados en un estado de animación suspendida. Cuando despiertan, han pasado miles de años, están en el año 4224 y ahora son exhibiciones dentro de un museo. Mientras intentan escapar, descubren que el Búho aún sigue existiendo, pero ahora con su cabeza conectada a una especie de armadura robótica que sigue controlándolo todo. Era literalmente el futuro. Logran escapar usando una máquina del tiempo y regresan al momento del concurso, pero lo más extraño ocurre justo ahí. Por un instante, aparecen sus versiones del pasado, y ese es el detalle realmente turbio del episodio. No solo que estuvieron congelados miles de años sin saberlo, sino que también terminan presenciando una especie de choque temporal donde aparecen sus propios yos del pasado, como si por un momento existieran dos versiones de ellos al mismo tiempo. Para lo que parecía un simple concurso por un auto, el resultado termina siendo sorprendentemente oscuro y confuso incluso, tomando en cuenta que estuvieron literalmente miles de años congelados, en un estado bastante choqueante. ¿Puedes imaginarte algo así? El hombre ciervo aparece cuando todo ya estaba saliendo mal durante un campamento. Margarita se adentra un poco en el bosque buscando ramas y vuelve a ver al venado que habían observado antes. Por un momento parece un animal normal, hasta que se levanta y revela que en realidad es una especie de criatura humanoide con cabeza de ciervo. Aparece enojado y empieza a gritarles que están contaminando su bosque con su música, su comida y su auto. Para él, los humanos son invasores que solo llegan a destruir el lugar, y entonces deja claro algo todavía peor. Dice que está cansado de ellos, y que ahora los va a cazar para comérselos. A partir de ahí, el episodio se convierte en una persecución bastante intensa. El hombre ciervo empieza a contar hasta 10 para darles ventaja, y luego sale tras ellos por el bosque. Los cuatro intentan escapar en el auto, pero la criatura incluso logra reventar una llanta y obligarlos a huir de pie mientras los sigue cazando. Lo más inquietante del personaje ya no es solo que sea un monstruo extraño, sino lo que representa, porque este no aparece como un villano típico, es más bien una especie de espíritu del bosque que ve a los humanos como una plaga. Para Mordecai, Rigby, Margarita y Aileen, el campamento era solo un viaje, pero para él era una invasión a su territorio. Y por eso el momento también se siente tan turbio, porque por un instante el ciervo nos comunica algo. Desde la perspectiva del bosque, los verdaderos intrusos eran ellos. La criatura termina siendo atropellada por accidente por el guardabosques, pero la sensación que deja el episodio es rara, como si hubieran escapado de algo mucho más antiguo y salvaje que simplemente un monstruo del bosque. Todo empieza cuando Mordecai y Rigby encuentran lo que parece ser un billete de $100 cerca del parque. Cuando lo siguen, descubren que en realidad era una broma de los miembros del club campestre. Los ricos se burlan de ellos y para empeorar las cosas, también se quedan con el carrito de golf del parque. Mordecai y Rigby intentan recuperarlo entrando al club, pero los guardias lo sacan. Cuando van a pedir ayuda al resto del parque, nadie quiere ayudarles, así que deciden infiltrarse solos, disfrazados de ricos. Mientras exploran el lugar, descubren algo muy extraño, una sala secreta llena de inodoros y maquinaria rara. Antes de poder entender qué está pasando, los guardias los atrapan, los rocían con químicos para dejarlos inconscientes y los amarran. Ahí es cuando se revela el plan del club. Están a punto de meter el carrito de golf en una máquina que literalmente convierte objetos en inodoros. El resto del equipo del parque termina llegando para ayudarlos y se arma un caos total dentro del club. Mientras todos pelean, Mordecai y Rigby intentan detener la máquina antes de que el carrito sea transformado, pero el líder del club intenta impedirlo y amenaza con meterlos a ellos también en la máquina. Al final, logran detener el proceso, pero la máquina se activa otra vez y el líder termina siendo el que cae dentro. En cuestión de segundos, se transforma en un inodoro, y es él el que es lanzado hacia el espacio, quedando flotando rumbo a la luna.
Y justamente ahí está lo realmente turbio del episodio, no tanto por miedo, sino por lo absurdo y bizarro de la situación, porque al final, ese personaje literalmente queda convertido en un baño, perdido en el espacio para siempre. Una idea ridícula, sí, pero también bastante inquietante si te pones a pensarlo demasiado. Todo empieza cuando Rigby logra algo que Mordecai nunca se atrevió a hacer, invitar a Margarita a ver una película. Eso despierta un nivel de celos enorme en Mordecai, sobre todo porque la película es la misma que Rigby le había propuesto ver antes y él se había negado. La obsesión de Mordecai por evitar que Rigby llegue a la cita empieza a escalar cada vez más, destruye todos los relojes que se encuentran para intentar arruinar el tiempo de la cita y termina metiéndolos en un microondas, lo que provoca que ambos sean transportados a otra dimensión. Ahí es cuando todo se sale completamente de control. En medio de la discusión, Rigby empieza a decirle a Mordecai lo patético que está haciendo por culpa de Margarita, y Mordecai, cegado por el enojo, lo empuja fuera del microondas dimensional. Rigby cae directamente al vacío y se desintegra en el aire, en una escena bastante gráfica, la verdad. Rigby literalmente muere ahí mismo, por culpa de Mordecai. Después de darse cuenta de lo que hizo, Mordecai entra en pánico y termina encontrándose con el Padre Tiempo, a quien le suplica que le permita retroceder el tiempo para arreglar todo antes de que sea demasiado tarde. Pero lo realmente turbio del episodio no es solo la muerte de Rigby, sino lo que significa. Por un momento, Mordecai llegó al punto de matar a su mejor amigo simplemente por celos y por intentar impresionar a Margarita, un momento que muestra hasta dónde podía llegar Mordecai cuando dejaba que sus inseguridades lo controlaran. El Cabezón es uno de esos personajes secundarios de un show más cuya historia pasa casi desapercibida, pero que termina teniendo uno de los destinos más extraños y oscuros de toda la serie. Todo empieza en el episodio Lucha Realmente Real, donde aparece el Cabezón, un luchador que estaba listo para participar en el evento de lucha libre. Sin embargo, antes de poder subir al ring, ocurre algo completamente absurdo. Papaleta lo atropella accidentalmente con el coche, el golpe lo deja inconsciente y pierde su oportunidad de luchar. Al final del episodio, se le ve observando a Papaleta, Mordecai y Rigby desde lo lejos, jurando vengarse. Mucho tiempo después, vuelve a aparecer donde básicamente se pasa el tiempo escondido entre los arbustos del parque, todavía obsesionado con su venganza contra Papaleta. Cuando un agujero negro comienza a absorber todo a su alrededor, el Cabezón intenta aprovechar el caos para vengarse de Papaleta, pero la situación le termina saliendo mal, termina siendo succionado por el agujero y queda atorado tapándolo con su enorme cabezota. De forma bastante absurda, termina convirtiéndose en una especie de atracción del parque, y por primera vez parece feliz porque la gente le presta atención, pero la parte realmente oscura de su historia se revela tiempo después, cuando el domo del parque ya despegó al espacio en la última temporada. Ahí se descubre qué fue lo que realmente pasó con él. El Cabezón fue olvidado y abandonado con el tiempo, hasta morir. Lo único que queda de él es su gigantesca calavera, y justamente eso es lo que hace que su historia sea tan perturbadora, porque empezó como un personaje casi cómico, un luchador con una cabeza enorme, pero su destino final implica que literalmente fue olvidado y abandonado por todos hasta morir solo. Un detalle que muchos ni recuerdan del personaje, pero que convierte su pequeña historia dentro de la serie en algo mucho más oscuro de lo que parecería, y más con el hecho de que parece que todos en el parque sabían de él, y aún así lo dejaron abandonado hasta su muerte. Cuéntame, para ti cuál de estos momentos fue el más oscuro y turbio que recuerdas, o cuál no recordabas, o mejor aún, qué momento faltó en este video para hacer una parte 2. Te estaré leyendo acá abajo en los comentarios. Si el video te gustó, me ayudarías mucho dando tu like, suscribiéndote para no perderte nada del contenido próximo y comentando qué te pareció, o de qué otra cosa te gustaría que hablara. Te invito a adentrarte a todo el contenido del canal, empezando por alguno de los videos que a continuación te saldrán en pantalla. Así que sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en uno de estos videos. Adiós.